Tele13 Radio, señoras y señores, la última conversación del día en el 103.3 de la ciudad de Santiago, también en tele13radio.cl con Ascanio Cavallo, con Quique Mojica, con Josefina Arauz. Quique, Ascanio... ¿Yo? Sí, no, sí. Ascanio nos propone este asunto de estar a 10 semanas de las elecciones y estar debatiendo por el voto obligatorio, la multa, el factor de los migrantes, todo eso. Lo que pasa en esta, no sé si la recta final, pero por lo menos la última parte de la Claro, aquí el tema es el siguiente, para ir despejando. Ascanio, no sé si está de acuerdo conmigo. Uno, aquí la discusión es porque la izquierda siente que el voto obligatorio los perjudica. Porque en el voto obligado, como le dicen en la encuesta Panel Ciudadano, la mayoría de la gente vota derecha o vota oposición, por decirlo de alguna manera. Y el voto habitual, el que siempre iba a votar, vota más oficialismo. Y segundo, como la oleada es de venezolanos anti-Maduro, la gran oleada, también ponen en cuestión el voto de los inmigrantes, porque si hubiera una oleada pro-Milei, les podría asegurar que, anti-Milei, una diáspora de gente huyendo de Milei, la izquierda estaría por el voto de los migrantes. Así lo veo yo. Ahora, los bemoles son, no bemoles, la impertinencia del periodo donde se discute esto. Ahora va a empezar a ser tema la multa, porque claro, no podemos ser tan cara dura para no ir por el voto obligatorio, pero bajémosle la multa harto con fines bondadosos, por cierto, para la ciudadanía chilena. Y con eso, listo, ya, 5 lucas, no es lo mismo que 30. Claro. Yo concuerdo con esa descripción completamente. Lo que agregaría es que es muy desvergonzada la discusión que está habiendo, digamos, ¿no? Muy cara dura. Y de todos lados. Porque, de todos lados. Si fuera a la inversa estaríamos no es solo el gobierno el que ha sido cara dura. No, pero ¿cuál es el dato fundamental? El gobierno intervino muy acertadamente para sus intereses en el momento, porque hoy día los partidos carecen de pistola, no tienen garrote ni revólver. No pueden castigar a nadie, ¿no? Entonces, gracias a esa situación, tiene el hecho de que la derecha votó de forma caótica en el Parlamento. Claro. Caótica. Hubo gente que votó por no imponer la multa, gente que no fue, que no asistió, gente que bueno, en fin, todas las posibilidades. O sea, con dos de los que... Dos de los 5 republicanos, así hay algunos otros, es cosa de analizarlo bien, no estamos en este problema. Claro. Suponiendo que los partidos tuvieran la voluntad de castigar a esos malos militantes, que nunca la han tenido, así que es como para dejarlo entre paréntesis, suponiendo que sí lo dicen, ya no pueden, porque ¿qué hacen? ¿Lo sacan de la lista? No, pues ya no. Queda el hueco ahí, digamos, no pueden sustituirlo. Entonces, los partidos están en el momento de mayor debilidad, no siendo nunca muy fuerte, pero ahora es el momento de mayor debilidad porque están entregados a la voluntad de sus parlamentarios, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurrió con la votación en la Cámara. Ahora, siempre suponemos que el Senado es un poco más serio. Va a arreglar el asunto. Y va a arreglar el asunto que ya es inconstitucional, ¿verdad? Porque la Constitución exige fijar una multa. Es perentoria. Claro. No dice podría fijar una multa, no. Él deberá fijar una multa. Claro, lo que dice es que la ley tiene que regular cómo se echa el voto obligatorio. Claro. Eso, la puedes poner más baja o más alta, da lo mismo. La cuestión es que, bueno, que más o menos sea efectiva, ¿verdad? Claro. Que alguna vez se cobre, porque si no, con el tiempo esto se va a deteriorar. Y segundo, que no discrimine. El proyecto que presentó la diputada de Demócratas, Joana Pérez, es discriminatorio. Dice que los chilenos, los nacidos en Chile, pagan de una manera y los nacidos fuera de Chile no pagan, o pagan de otra manera, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se ha aceptado, un Congreso que en verdad está salido de sus casillas. El argumento de ella, que no es malo, es que eso es lo que tiene viabilidad, que si no, no lo votan. Es que eso es lo que tiene, porque está en el camino del medio, digamos. Claro, pero es una demencia, ¿no? Es mejor que echen a los inmigrantes. Si pudieran. Claro.
Que hay algunos que lo acharían. Claro, es que si no, todo esto tiene el aire de un racismo y de una xenofobia que yo sé que no lo son actos de oportunismo. Es político. oportunismo. Claro. Derechamente, sí. Que se puede estar justificando con argumentos discriminatorios que contradicen las propias banderas defendidas por los involucrados en otras circunstancias. No, aquí la voltereta ha sido magnífica y universal. O sea, prácticamente todo el mundo se ha dado vuelta. Claro, por los que estaban por el voto de los extranjeros ahora no están, los que estuvieron antes no están, los venezolanos no llegaban todavía, cuando llegaron cambiamos de opinión. Y entonces cuando tú le reclamas a la gente seria, digamos, de la izquierda, no voy a dar nombre para no excluir a nadie, pero para no ser discriminatorio. Cuando le reclamas a la gente seria, la respuesta es, esto lo hacen todos. Siempre lo que no es una respuesta seria. Claro, siempre cerca de una elección hay alguna forma de manipulación de las reglas electorales. Pero yo digo que son las respuestas más cínicas del mundo. Así ¿no? es como que tenemos que habituarnos al narcotráfico. Claro. Tenemos que habituarnos al vototráfico ahora. No creo que eso sea la... Sí, es bien lamentable. Y además, si no hubiera sido por la reacción de los senadores de oposición, que básicamente hicieron fracasar 2 sesiones de sala, después de que quedó esto entuerto el martes pasado en la Cámara de Diputados, hubiera sido más patente aún que la Cámara de Diputados tiene una tendencia al autoboicot infinita. Claro, increíble. Porque lo que hace es consolidarse como un lugar donde no se puede hacer política. Así es. Claro. Y dejarle al Senado entonces la oportunidad de hacer las cosas importantes. Es muy curioso. Así es, como una chacra. Como que lo tienen asumido, más. Sí. Como que, nosotros podemos hacer lo que queramos, total, después los papás nos ordenan. Claro, exacto. Josefina Arauz. Después la Cámara, como le decía Jaime Baza y Elisa Loncón al Senado. La Cámara elitista. La más elitista y menos representativa de todas ordena la pega mal hecha por la Cámara, que sería más representativa. Sí, no, esto es un problema. El año pasado fue la misma. Tuvimos una discusión muy parecida para la municipal, para las elecciones locales. Y esto ya debía estar resuelto definitivamente entonces. O sea, esto es algo que además como que va a seguir. Justamente porque no se ha resuelto de una vez y para siempre, sino que se está discutiendo para cada caso, para cada ocasión. Entonces el despliegue de oportunismo y la instrumentalización y manipulación por lo mismo de ese recurso es muy evidente y deja todo en una situación muy vulnerable. Claro, cuando se discutió esto salió ese discurso como de la reforma antipobres, ¿te acuerdas? Sí, pues que esto era lo de Gonzalo Vinter, que era antipobre y en fin dio todo un discurso respecto de que la multa era discriminatoria, ¿no? En fin, en ese minuto se lo criticó mucho por eso y me parece que con razón, pero esto ya es algo que estuvo entonces, digamos, o sea, ese oportunismo y yo creo que en este caso el oficialismo, más allá que la chacra sea transversal, yo creo que esto es una deuda muy fuerte del oficialismo, con volteretas bien inquietantes, y como decía Max Colodro en su columna del fin de semana, es con algo bien fundamental, o sea, más allá de si para cada elección siempre hay un poco de esto, puede ser, pero esto es como lo que tiene que ver con la participación ciudadana, o sea, el ejercicio como del derecho más fundamental en democracia. Entonces algo muy delicado, donde además se está incumpliendo lo que mandata muy claramente la Constitución. O sea, es una falta muy fuerte sobre un derecho y una obligación muy fundamental de la ciudadanía. Es algo muy esencial. Y en todo caso, quizás es interesante además preguntarse, ya que ha sido tan brutal el oportunismo, tan evidente, yo además me pregunto hasta qué punto va a tener eficacia además para los que están siendo oportunistas. Yo acá no tengo respuesta, aunque quizá sí tengo alguna intuición, pero no tengo respuesta, que es que si la gente ya incorporó que el voto es obligatorio, ¿no? Yo creo que la multa es importante y es importante que se cumpla lo que mandata la Constitución. Eso es lo que dice Pepe Auta. Pero no sé si la gente va a dejar de ir a votar por eso. O sea, además puede que no les funcione, porque aunque la multa es relevante para darle como eficacia y es un elemento que presiona,
igual ya van más de una elección con voto obligatorio, la gente ya lo tiene incorporado y es una elección presidencial, donde además está muy arraigada en la cultura política como una elección relevante. Así que quizás más encima a los oportunistas no les sirva, pero en cualquier caso, y como lo decía Colodro en su columna muy, muy decepcionada, es que igual revela un deterioro político bien impresionante. Él habla incluso de miseria moral, donde ya la renuncia es total, o sea, donde hay pura agenda del poder por el poder, ¿no? Donde no hay ni siquiera una apariencia que cuidar. Ahora, todo esto lo estamos debatiendo de nuevo porque hay un incumplimiento anterior. Porque la norma lo que dice es el sufragio será obligatorio, ¿ya? Y después, una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ella, o sea, abre la puerta el texto a que, por ejemplo, a los extranjeros no se les aplique, y el procedimiento para su determinación, para la determinación de las multas. O sea, hay una ley orgánica, que esa ley orgánica es la que no se ha dictado. Por eso estamos discutiendo ante cada evento electoral. Claro, efectivamente. Y lo que tenemos ahora es que el gobierno oficialmente, lo que se puede llamar el comité político, digamos, ¿no? Parece estar en una lógica de debate de este asunto sobre la base de que la ley que teníamos, o las disposiciones legales que teníamos hasta ahora, eran de las más abiertas y tolerantes del mundo, en cuanto con 5 años de residencia tú ya tenías derecho a voto. Y efectivamente, y en todas las elecciones. Cuestión que también es una voltereta de ellos, en todo caso. No, yo diría efectivamente es de las más generosas. Porque es generosa. Es de las más generosas del mundo. Lo que es raro es que un gobierno se arrepienta o se avergüence de haber sido generoso, ¿no? Es raro. Es bien raro, ¿no? Y sobre todo de izquierda. Ahora, pero ahí también hay una voltereta a la derecha que presentó el año pasado una reforma constitucional para quitarle el derecho a voto en las elecciones nacionales a los extranjeros. O sea, todos tienen algo. No, si el oportunismo es de todos los involucrados. La pregunta es: ¿qué votan para tomar todo este tipo de determinaciones? La premisa es: ¿estos votan a favor de nosotros o votan en contra de nosotros? Si votan en contra, listo, cortémoslo. Si votan a favor, démosle. Lo más parecido a esto es cuando se discutía el voto femenino. Ya era una vergüenza que no votaran las mujeres. Claro. Y la izquierda no quería que votaran porque asumía que las mujeres iban a ser más católicas. Claro, los liberales pensaban que las mujeres iban a ser obligadas y combinadas por sus maridos conservadores a votar voto conservador. Y se oponían. Lo que no fue completamente falso hasta la elección de Allende, ¿no? Sí, tenían razón. Entonces. La mayoría que sacó a Eduardo Frei Montalva era el voto femenino. Era voto femenino. Claro. Y era el voto conservador porque ahí estaba desfondada. Católico. La derecha católico, por de pronto. Frei Montalva era un candidato muy católico, además. Expresamente con una identidad muy fuerte en su performance política. Sí, bueno, Dios escribe con renglones torcidos, reza el dicho, así que yo creo que yo creo que lo que dejan yo creo que esto el oportunismo es transversal, digamos, y más en tiempos de elecciones, digamos. Y por eso es tan importante fijar la ley, establecerla, ¿cierto? Con el procedimiento, porque ningún político está libre de caer en ese oportunismo, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy día es la izquierda la que está, por así decir, más amenazada por ese votante obligado, como decía Quique en el resumen inicial, ¿cierto? Y porque además es el oficialismo hoy día, o sea, también el gobierno tendría algo más de margen para darle prioridad a esto, porque es una obligación que te da la Constitución. O sea, debiera ser algo muy como urgente, una preocupación muy perentoria para el gobierno, el estar en respeto, ¿cierto? Cumpliendo lo que mandata la Constitución en una cuestión tan fundamental, ¿no? Pero en fin, la mezquindad aparece sobre todo en estas circunstancias, y Ascanio me ha enseñado a no ser ingenua, así que no hay que sorprenderse. No creo. Yo diría que esto tiene como dos arterias, ¿no? Hay una que conduce al problema del voto, que es la más fea de todas. Sí, es la más desagradable, la que y a mí porque pone la miseria más. Sí, la miseria humana al desnudo, digamos. Pero lo que me hace falta ahí, en ese punto, es la capacidad de sanción.
alguien debería sancionar estas cosas, digamos, ¿no? Alguien debería castigarlas. Esta impunidad. No la ley, porque no puede ser que la ley, digamos, pero los partidos, ¿no? Los partidos nunca van a retomar el control del Congreso si no tienen la capacidad de castigar. Claro. Entonces, ya no pueden castigar ahora porque están inscritas las listas, pero uno esperaría que después, por lo menos, Algo hicieran. algo hicieran, ¿verdad?, contra estos parlamentarios. ¿No? Dudo que vaya a pasar, pero digo, esa es una vertiente. Y la otra vertiente es la política migratoria. Efectivamente, tú tienes que decidir si la gente que está en el país ya, que llevan 5 años y que son cerca de 1 millón, ¿verdad?, o más tal vez, merece derechos iguales que los ciudadanos, Claro. tiene carta de ciudadanía o no. Y esa es otra discusión, pero yo creo que es igual de importante, están superpuestas. Sí. Entonces, cada vez que se toma una medida en el sistema político, terminas produciendo discriminación o abuso o exclusión o cualquiera de esas Ahora, cosas. esto de los 5 años, que también está en el texto constitucional, no es que lo inventaron ahora en los No. 90, eso No. viene desde antes, de las actas constitucionales de la época de la dictadura. De la época de la dictadura. O sea, sí. Pinochet fue el que... Sí, de los generoso. 5 años. Bueno, Sí, qué raro, ¿ah? Sí, pues. Bueno, es que había re poco extranjero. había muy poco, no había presión migratoria. En ese tiempo, como venían de Europa, eran extranjeros, no Eran eran inmigrantes. Claro, no. Más o El chiste menos, políticamente correcto de la tarde. Claro. más o menos entre los años 80, esto me lo explicaron la gente que sabe de inmigración, más o menos entre los 80 y los 90, la presión migratoria, que no era presión, venía de Perú De Perú, Sí. claro. y un poco de Colombia. Que venían huyendo. Y que eran buenos profesionales, ¿ah? No sé, son los que llegaron, supongo, al norte, Antofagasta. No, y hay esas harto que llegó a Santiago en los años 90, me tocó trabajar con hartos de ellos. Gente con ¿Colombianos o muchas peruanos? lucas que se vinieron porque estaban amenazados por las FARC y por el puede narco. ser, claro. Harta gente que se... Ahora, la claro. inmigración peruana fue más diversificada socialmente, digamos. Sí, Exacto, Ay, claro, sí. Y Pero fue fue- muy importante y pero tuvo fue sus propios intensa. conflictos, sí. Yo creo que fue muy intensa en de la segunda mitad de los 80, Sí. digamos, ¿no? Pero no, ninguno de esos se expresaba en cientos de miles de personas. No, No. en ningún caso. No era Poca presión. gente. En ningún caso traumática, ningún Claro. caso. No, yo creo que los peruanos se parecen más a los chilenos que, por ejemplo, los venezolanos, Sí, en términos de sí, convivencia. de- ¿no? totalmente. Sí. Sí, había menos roce. No era exento de tensiones, digamos, Claro. pero las diferencias de como de vías cotidianas era menos. Pero era tienes menos esta evidente. situación ahora, ¿verdad? Que tenemos 1,6 millones de inmigrantes Extranjeros, que ¿no? están viviendo en Chile. La mayoría de ellos ya tiene 5 años. Y la discusión sobre si había que echarlos, si había que mantenerlos irregulares, toda esa discusión ya pasó. Esta gente vive aquí, ya se integró y uno tiene que tomar la decisión de incorporarlos a la vida política y social del país y no excluirlos porque no tiene sentido a esta altura, ¿no? Hay que convivir con eso. Claro, porque hay una Claro, esta peregrina, fantasía de que eso se va a terminar. No se hay va una a peregrina terminar, idea no. que si Maduro se va, los venezolanos No, se van a volver en masa a Venezuela. Mira, eso no ocurrió ni con los chilenos. Ni con los chilenos. O sea, tú te encuentras con gente que se fue al exilio, por ejemplo, países nórdicos, Claro. que no volvió. Y no volvió. pues. Y bueno, y los cubanos en Bueno. Miami no van a volver a Cuba cuando se vaya Fidel. No, porque Salvo hay un problema hacer con la- negocio. Sí, pues hay un problema con las generaciones, ¿verdad? Los que se casaron afuera, que tuvieron sus Claro, eso es hijos. mucho más profundo incluso. Mucho más No van a profundo, volver, no ¿no? van a volver, digamos, no, nunca vuelven. Josefina Arauz. O sea, la arista migratoria yo creo que es bien relevante. El problema es que todas estas discusiones sustantivas se tienen en momentos como este donde no puede ser sustantiva porque hay un proceso electoral encima. Entonces, Claro, yo que creo que es la otra vergüenza del asunto. ¿no? claro, El o sea, timing, ese es el problema, porque a mí me parece muy pertinente y necesario tener esa discusión donde además pueden haber distintas posiciones en pugna. Ascanio plantea una en muchos sentidos persuasiva, digamos, pero me imagino que por algo también se establece así en la Constitución, ¿no? Que se podrá establecer a quienes se deja fuera, porque
un Estado, digamos, puede tener, establecer criterios por los cuales, no sé si necesariamente la palabra sea excluir, digamos, pero seleccionar, ¿no? Fijar quiénes tienen sanciones o no, además según el tipo de elección, porque ese ha sido parte del debate a propósito de la cuestión migratoria, ¿no? Que quizás se podría tener una política, por así decir, más restrictiva respecto del voto extranjero, según más o menos restrictiva según no solo la cantidad de años, sino también según el tipo de elección, ¿no? De cargo que se va a elegir, claro, de cargo elegido, ¿no? Respecto a elecciones locales, elecciones presidenciales, etcétera. Pero en cualquier caso es un tipo de discusión muy relevante que hay que tener en otro contexto y con cierta autonomía. Y en eso Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, tiene un punto. Él dice, discutamos al tiro, para el siguiente ciclo electoral, discutamos al tiro el derecho a voto de los extranjeros y asociémoslo y quid pro quo con lo de la multa que a ustedes les interesa tanto. Y en eso tiene instinto de buscar el acuerdo. El problema es que no resultó una parte del acuerdo. Claro. Si hubiera resultado. No sé. Dudo de Elizalde. No de la persona, por supuesto. Digamos, sino del papel que está desempeñando en ese comité político. Le está tocando las peores operaciones. Las peores, parece, sí. ¿No? Incluso vino el martes. Y el martes... ¿Tengo que decir, hay olor a azufre? No voy a hacer eso. No, estáis loco. No, pues, nada personal con el ministro. Pero vino el martes. Y acá, esta situación uno por otro, de la multa versus el derecho a voto futuro, está planteada, tú lo conversabas con gente de oposición y gente del gobierno, y estaba planteado súper claramente hace 3 meses. Estaba súper claro. Y a mí, sorprendentemente, en la entrevista dijo, yo no sería tan enfático con lo del acuerdo, cuando su colega Macarena Lobo estaba... Sí, pues lo tenía cerrado. Con el acuerdo cerrado. La tercera de ese día tenía el acuerdo cerrado en su reporteo. O sea, y no es que lo inventó la tercera, no es wishful thinking de la gente de la tercera, digamos. Y algo pasó, y se cayó en la tarde, pues. Se cayó en la tarde en la Cámara. En la Cámara, se cayó en la tarde. Bueno, así está la cosa. Vamos a ver qué pasa mañana, que se empieza a discutir en la comisión, creo que es Comisión de Constitución del Senado, donde va esta ley. Josefina Arauz, Ascanio Cabal y Quique Mojica, en página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz más que un seguro son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM, con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más. Elige Softland, la gestión inteligente de un solo clic. Con Softland tendrás el más completo software para tu empresa con soluciones de e-commerce, finanzas, gestión, capital humano, comercial, operaciones. Y ahora, en septiembre, el mes de la patria, con un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. Suena bien que tu nueva máquina de pagos tenga un 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos y paga 9.990 masiva, porque con BCI tu pyme suena bien. Más información en bci.cl/pyme/BCI Pagos. Página 13. ¡Éjale! El que canta es el bueno de Marvin Gaye. La canción se llama Let's Get It On y llegó al número 1 de Estados Unidos un día 8 de septiembre. No sé qué año, porque no aparece el libreto. Un error del libreto, pero se cayó un... 32. Como decían en los diarios antiguamente, un duende del taller se llevó el año. Un duende, claro. 73, ¿no? Sí, 73, que no, ya. 1973. 52. Número 1, gran número 1 de Marvin Gaye, que ya era una estrella. En Estados Unidos, Let's Get It On se llama esto. Blue Suede Shoes, el clásico de Elvis Presley, que es un cover de Carl Perkins, se publicó el 8 de septiembre de 1956, o sea, hace 69 años.
todo lo de Elvis ya está adquiriendo, ya vamos para el centenario de Sí, Elvis. vamos A ver si llegamos. A ver si llegamos al centenario de Elvis. Está bueno. Aceleradamente. Amy Mann está de cumpleaños, cumple 65 años. Alex North, que era compositor de música para películas en Estados Unidos, se murió un día como hoy de 1991 y una de sus canciones más conocidas es Melodía Encadenada. Unchained Melody. Unchained Melody, Sí, que preciosa. se hizo muy famosa para toda una nueva generación en la película Ghost, La Sombra del Amor. La generación anterior a la tuya, Josefina. Antes Que no te conmoviste con Estos Demi Moore. recuerdos siempre me hacen sentir muy joven. Exacto. Qué suerte. La Josefina vio esto en tardes de cine. Cine en su casa. No llegó ni siquiera a Blockbuster. ¿Ah? Cine en su casa. Traducido. Canal 13 tenía cine en su casa y Sí. TVN tenía tardes de cine. Eran muy buenas las Es verdad. traducciones, Corre, Corcholis. Te amo, mi amor. Esta lo puso la Anita Rojas, pues su banda favorita, el 8 de septiembre de 2005. Se cumplen 20 años de Vida de Perros, el álbum de los Bunkers. Esto justo antes de que los Bunkers viajaran a México. Y se murió Camilo VI un día como hoy del año 2019 también. Para mayor abundamiento, la reina Isabel se murió un día como hoy de hace 3 años que se murió la reina. Wow. La reina, o sea que el Carlos lleva 3 años. Ahí todos decían que iba a ser corto. Ya 3 años ya. No, todavía es corto. Sigue siendo Todavía al lado de ella, además. Bueno, pero es que al lado del récord mundial, o sea, Todo Sale va a mañana a ser las corto. 7 de la mañana. al lado de Usain Bolt, todos corremos despacio. Bueno, Bernie Sanders cumple 84 años. ¿Está con problemas de salud Bernie Sanders o no? No sé. Bueno, no sería raro que estuviera. Alguna cosa, a los 84 algo tenías. Todas las mañanas tenés que despertarte. ¿Sí? Es más viejo que Corbyn, ¿o no? ¿Serán coetáneos? ¿Que Corbyn? Que el de Inglaterra. Buena Jeremy pregunta. Corbyn. Que Sí, que son Corbyn como menos, son de- los dos como de izquierdosos de... tiene de 76. Ah, Jeremy es Corbyn más joven, sí. es más joven. ¿viste? Mm. Era joven cuando venía a Chile. ¿Corbyn venía harto a Chile? Porque Vivió tenía en Chile, tenía tuvo- familia chilena. No, yo creo que Yo creo que su segunda señora era chilena. puede ¿o ser, no? pero básicamente yo creo que estuvo en una estadía como juvenil. No sé, si fuera norteamericano te diría en una misión de paz. Pero no es el caso. Así como el príncipe Guillermo que vino a esa Sí. cosa que hacen en el sur. Ah, no, pero ese sí que era de pasada. No, pues, ese fue era un ratito, sí. turístico. 6 ¿no? meses. No, yo creo que Corbyn vivió en Viña. Yo creo que tiene Mira. yo creo que una mujer, yo estaba casado con una chilena. Puede ser, Yo creo puede que me ser. suena, pero me espero, estoy capaz que sea un carril nomás. ¿Qué Con, pregunté la edad? con Ascanio Cavallo, ¿para qué preguntáis? Con Quique Mujica, Josefina Arauz. Gracias por el programa de hoy. Nos vamos con Marvin Gaye. Después de la pausa, música tan buena como esta, aquí en TLTC Radio. Muchas gracias por estar ahí.